toda esta situación de la recomendación de quedarse en casa, del aislamiento, bueno, en fin, a pesar de todo esto, a través de las plataformas virtuales se puede unir toda la población, no solo de Guatemala, sino del mundo entero. Mire este dato, se ha llamado a una convocatoria de oración a través de la web. Vea esto. Este sábado 11 de abril vamos a realizar lo que es una vigilia pascual digital para poder tener un momento de oración por el fin de la pandemia. El objetivo es rezar y clamar a Dios, pedirle con todo el corazón, sin importar el país donde estemos, sin importar el continente que estemos, todos estamos siendo afectados por este virus. Entonces la idea es de que nos concentremos en la oración y que le pidamos al Señor este fin de la pandemia. La iniciativa la ha tenido la Red Mundial de Oración del Papa en la sede de Guatemala y se están incluyendo de otros continentes. Por ejemplo, van a estar participando de América, de África, de Asia y de Europa. Incluso pues estará acompañándonos el director internacional que es nombrado por el Papa Francisco, el padre Frederick Fornos, director internacional de esta obra pontificia, y también pues nos va a estar acompañando Monseñor Gonzalo de Villa, presidente de la Conferencia Episcopal de Guatemala, y muchos guatemaltecos que se han unido también a hacer este momento de encuentro de oración para todo el mundo. Sabemos de que esta pandemia pues no se concentra solo en los pobres, solo en los ricos, sin importar si uno es alto o bajo, la etnia, nada de eso. Nos ha golpeado a todos por igual, pero de igual forma nosotros todos por igual, sin importar si somos de otro país, si somos de otra religión, debemos de darle gracias también a Dios por este momento, porque nos ha servido también de reflexión y debemos tener ese momento con Él, de oración y pedirle para que cese esta pandemia también.